Muy amados intermedios, Dios los bendiga. Estamos aquí ahora en nuestra lección número 4 de este mes. Esta es la unidad 1 del libro de intermedios, lección 4. Se titula El único camino a la verdadera vida. Esta es la clase de intermedios. Mi nombre es José Ruiz. Esta es la clase del 26 de septiembre del 2021. A manera de introducción de la clase de hoy, vamos a leer el versículo clave que se encuentra en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es un versículo que trata de la misericordia de Dios, una misericordia inmerecida. Gracias a Dios por su sacrificio. Pero vamos entonces a ver un poco más de eso. ¿Qué es lo más importante para tu vida? O sea, piensa, toma un momento intermedio y piensa qué es lo más importante para tu vida. Quizás son los deportes, quizás son los amigos, quizás es la familia, quizás es distintas cosas. ¿De qué manera entonces, tomando en cuenta eso, mi vida, mi estilo de vida refleja esas prioridades? ¿A qué yo le dedico más tiempo? Mira, a lo mejor a ti te gusta ser un artista y dedicas mucho tiempo a ver cómo mejorar esas habilidades que tienes. O a lo mejor te gustan los deportes y practicas los deportes todo el tiempo, como una persona que yo conocía en high school, que era nadador y se levantaba todas las mañanas a las 4 de la mañana para ya a las 5 de la mañana estar nadando hasta las 7 y pico de la mañana, y luego de la escuela seguía nadando de más o menos 4 de la tarde hasta casi las 8 de la noche. Nuestro estilo de vida va a reflejar esas prioridades. Si yo entiendo que mis prioridades son una cosa, pero mi estilo de vida refleja otra, hay que tomar entonces en cuenta o tratar de ver realmente lo que yo entiendo que es mi prioridad o lo que yo entiendo que es esa prioridad realmente son prioridades para mí. El punto es que nosotros tenemos muchas de estas prioridades porque nos da satisfacción, porque nos da gusto, nos sentimos alegres. Jesús vino a ofrecer libertad y satisfacción. Y lo que vamos a ver en esta unidad es que una vida con propósito, que Jesús vino a ofrecer una vida con propósito que nos lleva a tener comunión con Dios. Así es que en el estudio de hoy veremos por qué Jesús escogió morir. También veremos por qué su muerte era necesaria para que nosotros recibiéramos vida eterna, y cómo la muerte y resurrección de Cristo puede restaurar nuestro propósito en la vida. Vamos entonces a leer primero de la caída y del perdón. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo llegamos aquí? En Génesis 3:16 al 19, y luego el versículo 23 dice: a la mujer dijo, esto es Dios hablándole a la mujer y al hombre luego de que pecaron. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y saqueó Jehová del huerto del Edén para que le abrase la tierra, déjenme mover esto para acá, de que fue tomado. Así que estamos viendo aquí que hubo un pecado. Ellos estaban en el huerto del Edén y estaban viviendo una vida, o sea, formidable. No solo las cosas eran perfectas, sino que ellos gozaban de la presencia directa de Dios. Solo había una cosa que no podían hacer, era no coman de este árbol. Dios dijo, no lo hagas. Pero entonces fueron engañados por la serpiente, por Satanás, fueron engañados y desobedecieron a Dios. En el momento en que desobedecieron a Dios, entró a ellos el pecado,
y ya Dios, como Dios es santo, no podía relacionarse con ellos. Así es que hubo consecuencias de ese pecado. La caída que hubo, fueron sacados del huerto del Edén, y entonces hubo también consecuencias en el diario vivir, consecuencias que no había visto antes, como por ejemplo el parir con dolor, el hombre enseñoreándose de la mujer, el hombre teniendo que trabajar duro para poder pues, producir la comida y el alimento. Todas estas cosas surgieron, no fueron parte inicial del plan de Dios, pero porque nosotros pecamos, fuimos sacados de esta relación con Dios. Además de que Adán y Eva fueron removidos del Edén, fueron removidos de ese lugar tan perfecto y fueron puestos en otro lugar que no era tan perfecto. Así es que vamos a seguir viendo en Isaías 6 del 1 al 7. No, yo que entiendo, perdóname que salté uno. Sí, y discúlpeme. Antes de eso había saltado Génesis 6 del 1 al 3, del 6 al 13, pues que habla de cómo fue la tentación. La mujer vio que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió a sí mismo como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová los llamó por su nombre y les dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió a la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Muchachos, la consecuencia del pecado más grande es que, o sea, no huimos del Señor. Huimos de Dios porque nos damos cuenta que nosotros, cuando vemos la presencia de Dios, somos nada y somos incapaces de resistir tanta santidad. Qué lindo que aún así Dios nos llama. Qué lindo que aún así, cuando nosotros nos alejamos de Dios, cuando dejas de orar, cuando dejas de leer la Biblia, cuando dejas de hacer las cosas que Dios quiere que tú haces y te vuelves al pecado, Dios como quiera te llama. Y Dios te dice: ven, ¿dónde estás? Y Dios te viste. Y Dios está ahí contigo. Sí hay consecuencias de pecado, pero vamos a ver entonces cómo eso nos va, como hay un plan de Dios, cuando caemos, hay un perdón. Así que vamos a hablar de eso. En Isaías 6, del 1 al 7, habla de cuando Isaías vio esa visión y estuvo ante la presencia de Dios. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con sus tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: aquí que esto tocó tus labios, y quitada es tu culpa y limpio tu pecado. Y eso es un ejemplo de Isaías cuando se encontró entre la presencia de Dios y se dio cuenta que él era pecador. Él dijo: voy a morir, o sea, no hay manera de que yo sobreviva a esto,
porque yo, siendo inmundo, he estado y he oído y he estado ante la presencia de Dios. Pero sin embargo, él viene Dios al rescate y mandó un ángel, y el ángel con un carbón encendido que sacaron del templo, tocó a la boca y le dijo: es quitada tu culpa y limpia tu pecado. ¿Cómo afecta entonces, muchachos, el pecado a nuestra relación con Dios? Salimos huyendo, nos merecemos la muerte, no podemos resistir estar ante la presencia del Dios vivo, y el pecado nos aleja de Dios. El pecado nos aparta de la persona que más nos quiere en este universo, que es Dios, el Señor mismo. En Primera de Timoteo 2, 5 a 6 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Así que Timoteo menciona que Pablo a Timoteo le menciona que solo hay un Dios, un solo Dios. Es Dios. No hay más nada, muchachos. ¿Se acuerdan de las lecciones que hemos ido hablando de la verdad? Solo hay un Dios. Y solo un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Solo Jesucristo, a través de Jesucristo, es que nosotros podemos alcanzar la presencia del Señor. Porque Él se dio a sí mismo como rescate. Jesús murió por nuestros pecados. Y en ese acto de morir por nosotros, sin Él merecer la muerte, su sangre fue suficiente para pagar el pecado de nosotros. Es a través de Jesucristo que nosotros entonces obtenemos el perdón. Es a través de Jesucristo que ese acantilado tan grande, ese hueco tan grande que hay entre nosotros y Dios, Jesús lo llena para que pasemos ante la presencia de Dios. En Juan, entonces vamos a hablar de libertad y plenitud, porque entonces no es solo gracias a Dios tenemos el perdón, pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa que yo tengo perdón? En Juan 8, 34, 36 dice: Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así es que, muchachos, muchas veces las personas critican el seguir a Dios como que me van a quitar la libertad. Ay, no voy a poder beber, no voy a poder tener sexo fuera del matrimonio, no voy a poder hacer estas cosas que me gustan, etcétera, etcétera, etcétera. Y sí hay unas reglas y hay unas cosas, pero no se dan cuenta que el no hacer eso los lleva a una verdadera y más profunda esclavitud. El ser pecado de la esclavitud es la esclavitud más grande que tú puedes tener, porque te roba la vida. Supuestamente hay una buena gozo y todo eso, pero todo eso es pasajero. Y al final de cuentas, somos incapaces de alcanzar salvación de otra manera. Vamos entonces a perecer. Pero aún en la tierra somos esclavos de ese estilo de vida, de ese pecado. Piensen en amigos que ustedes tienen o personas que ustedes conozcan o hayan oído que son esclavos de distintas cosas. Son esclavos de estar con coraje todo el tiempo. Son esclavos de usar malas palabras todo el tiempo. Son esclavos de desobedecer y no honrar a sus padres todo el tiempo. Son esclavos de pornografía. Son esclavos de tantas cosas, de drogas. Y entonces, supuestamente buscando esa libertad, se hacen esclavos, se hacen completamente esclavos. Nosotros, muchachos, no tenemos nada que ofrecer a cambio de nuestro rescate. Nosotros no podemos por nuestra propia cuenta vencer el pecado. Nosotros no tenemos la fuerza para hacerlo. Pero por esa razón, Jesucristo eligió morir por nosotros. Porque Jesucristo es quien pudo y quien puede y podrá. En Juan 10, 10 dice así: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La vida de nosotros los cristianos es una vida en abundancia.
Jesús vino para que vivamos de manera abundante. Y aunque sí, yo no me voy a estar emborrachando, y aunque sí, yo no voy a estar teniendo sexo fuera del matrimonio, y aunque sí, yo no voy a estar abusando del hermano, la realidad es, muchachos, que el vivir la vida de acuerdo a como Dios quiere que vivamos la vida me va a traer mucho gozo y mucha plenitud y mucha riqueza. Esa es la verdadera vida y esa es la verdadera felicidad. Cuando nosotros seguimos a Dios y nos damos cuenta de lo que Dios nos ha librado y nos sigue librando y de que ya no somos esclavos del pecado, entonces podemos disfrutar plenamente la vida que tenemos. Así que en la próxima unidad, muchachos, vamos a hablar de cómo vive el cristiano en un mundo secular. Piensen bien hasta ahora. Hemos visto que hay una sola verdad, Dios, y solo un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Y nada más aceptando a Jesucristo, nosotros podemos tener la vida eterna, solo a través de Jesús. Y hablamos entonces de que el mundo nos promete libertad, pero nos esclaviza. Pero lo que nosotros pudiéramos pensar que es esclavizante, que es seguir la voluntad del Señor y su amor, nos liberta, nos da libertad plena. Pero en las próximas unidades, que ya va a ser con otro maestro el mes que viene, vamos entonces a hablar de cómo nosotros podemos vivir como cristianos en un mundo que no cree en Dios, en un mundo que no valora y aún nos ataca por lo que creemos. Les invito, muchachos, a que sigan participando de las clases. Les invito, padres, a que vean las clases con sus hijos para que juntos puedan aprender de lo que su hijo está viendo y está aprendiendo. Dios los bendiga. Ha sido un placer estar con ustedes este mes y que pasen un mes bien bonito. Y estamos aquí en la iglesia orando mucho por ustedes, nosotros los 3 maestros de escuela bíblica. Dios los bendiga.